borrokaz lortutako zerbitzu asko. Eta, pizka bat horregatik. Esan bezala, sakonago azalduko dugu gero, orain luzek datu batzuk emango dizkizue, eta gero Amaia kontatuko digu, hain interesgarria den hitzaldi honekin, beraien ikerketaren emaitera. Buenas tardes, como ha dicho Arrate, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Bien, efectivamente hay cada vez en nuestra ciudad del Guggenheim y de los eventos, cada vez se van viendo mayores desigualdades respecto a la situación de los barrios, ¿no? Os voy a dar unos datos que creo que además se han publicado recientemente y que creo que dejan bien a las claras con cuál es la situación en los barrios en los que vivimos. Bien, este domingo se publicó en el Correo el resultado de un estudio sobre alumnos vulnerables en los centros educativos de Euskadi. Han medido el grado de vulnerabilidad socioeconómica y de necesidades especiales del alumnado de la zona. Lo han calculado teniendo en cuenta 4 variables: las necesidades específicas de apoyo educativo, los estudiantes extranjeros, los escolares becados y el nivel socioeconómico más bajo. El estudio arroja grandes desigualdades entre zonas y municipios. Así, en Euskadi la media es de un 15%. En Bilbao, el área que más alumnos vulnerables tiene es Irala-Rekalde, un 41,53%. Nos acercamos casi a la mitad de los alumnos en nuestros barrios que son vulnerables. En Getxo, para que nos hagamos una idea, el porcentaje es de un 11,17%, en Barakaldo de un 20,13%, en Sestao un 25,15%. Aquí recuerdo un 41,53% de alumnos vulnerables. Bien, estos datos los podéis consultar, se han publicado recientemente en el Correo. Al margen de esto, por ejemplo, Eustat, que es el Instituto Vasco de Estadística, publica cada cierto tiempo una estadística sobre renta familiar. En el año 2020 los datos arrojaron lo siguiente. La media en Bilbao era de 45.095 euros. La renta familiar. Todos los barrios que están incluidos en esta plataforma ciudadana que estamos ahora presentando, todos están por debajo de la media de Bilbao, ¿de acuerdo? San Adrián, por ejemplo, tiene 40.042 euros, la renta media sería de 40.042, Irala 38.492, Recalde 35.626, Larraskitu 34.378, y pasamos a barrios que es que prácticamente tienen la mitad de renta familiar que la media, que son Uretamendi con 24.445 euros y Turrigorri Peñascal 23.223. En este contexto hay que decir, como antes os comentaba, que la diferencia entre barrios se va haciendo cada vez más grande en nuestra ciudad. Si no nos movilizamos, si no miramos por nuestros barrios, iremos cada vez más atrás. Cada vez nos quedaremos, estos barrios se irán degradando cada vez más. Puede ser que llegue un momento que tengamos que lamentar porque ya no haya marcha atrás. Es el momento de la movilización. Es el momento de decir basta ya y de luchar por la dignidad de estos barrios, porque no nos ninguneen en las instituciones. Bien, una vez que he hecho esta introducción, pues un poco sobre la realidad socioeconómica de nuestros barrios, en este punto queremos agradecer de forma muy especial a Maya Bacigalupe su presencia aquí. Os la presento así brevemente. Ella es profesora de Sociología de la UPV, forma parte de OPIC, que es un grupo de investigación en determinantes sociales de la salud y cambio demográfico.
Tiene un máster en Políticas Públicas y Sociales y es doctora en Salud Pública. Y durante años ha compaginado su docencia universitaria con el trabajo en el Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, desarrollando proyectos de investigación en el área de salud pública, en concreto en cómo afectan las desigualdades sociales en la salud. Su charla lleva por título ¿Cómo afecta el código postal en nuestra salud? La ilusión. Bueno, lehenik eta behin, mila esker, sinestezina da horrenbeste jende garai hauetan elkarrekin egotea, ez? Auzoko jendea ikustea, nien nago bat ere ohituta, azkenengo aldian egiten ditugun gura auzoan, ni atxurikoa naiz, eta egiten ditugun hainbat gauzetan oso arraroa da horrenbeste jende bilduta ikustea, hasi que zentzu horretan zorionak antolatzaileei eta zorionak auzo hauei. Eskerrik asko Migueli bereziki, ulertzen dut antolatzaile guztien izenean, baino, bueno, berak gonbidatu ninduelako eta zentzu horretan, pues oso pozik nagoelako hemen, bueno, kontatuko dizuedana, ze zentzu ematen dizuen, ea lurreratzen duzuen zuen testu inguruetan eta bueno, zer ataratzen dugun hemendik, ¿vale? Nada, pues eso, que muchísimas gracias, que es increíble ver a tantísima gente reunida en estos tiempos que corren, que desde luego no son muy propicios para, no sé cómo llamarlo, para la ilusión, para la movilización, para la participación social, y en ese sentido, pues sorionak a los organizadores y a vosotros y vosotras pues por estar aquí, que dice mucho de estos barrios, ¿no? Bueno, dicho todo esto, creo que me voy a levantar para... porque... A ver, por ahí ¿se me oye? ¿Sí, no? Vale. Venga, pues entonces creo que me voy a levantar. Antes de comenzar la charla, sí que me gustaría hacer como... Me resulta complicado hablar de salud, ¿no? Y de qué manera la salud está afectada por condiciones sociales, por condiciones de vida, por cómo son nuestros barrios en última instancia, ¿no? Sin hacer una pequeña mención, ¿no? Aunque precisamente quiero alejarme del papel que el sistema sanitario juega en nuestra salud, pero me parece que hoy en día ninguna charla en torno al ámbito de la salud o al ámbito de la salud pública puede empezar sin hacer una mínima mención a la situación en la que se encuentra nuestro sistema sanitario público, ¿no? No solamente en nuestra comunidad autónoma, sabemos que esto es lo que parece ser un cambio de modelo al que estamos avanzando, ¿no? Muy civilino, pero que está dejando en jaque, que está dejando absolutamente ahogada a nuestra atención primaria. Y bueno, me parecía que como mínimo que tengamos 4 datos para que podamos responder cuando nos intentan convencer de que esto no es tan así. Llevamos muchos años, miraba datos de los últimos 7-8 años, menor gasto como porcentaje del gasto sanitario público en atención primaria en la Comunidad Autónoma Vasca, y se ha reducido, lo que es muy asombroso, el número de profesionales médicos por 1000 habitantes en nuestro contexto, ¿no? De lo cual, pues bueno, solo nos esperan probablemente malas noticias, ¿no? Esto genera lo que se llama un descremado sociológico, es decir, cada vez más tenemos la percepción de que el sistema sanitario se está deteriorando. Creo que hay una parte que tenemos que reivindicar para seguir utilizándolo y que la gente no se desanime en utilizarlo, ¿no? Porque cada vez tenemos a más gente y es un 30% en Vizcaya la población que tiene una póliza privada de salud. Es una auténtica barbaridad. Entonces, la gente con mayor capacidad adquisitiva es la que en última instancia está dejando de utilizar el sistema sanitario público y es la que tiene más capacidad de presionar para que su calidad no se deteriore, ¿no? Bueno, esto como disclaimer, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero quiero alejarme de esto porque realmente lo que quería deciros es que la salud no está determinada por lo que hace el sistema sanitario, ¿no? El sistema sanitario, con suerte, y cuando atiende con la calidad que debe de hacerlo, nos permite recuperar la salud cuando estamos enfermos o enfermas, ¿no? Pero la salud, ¿dónde se genera? Pues se genera fuera de los centros de salud, se genera fuera de los hospitales, se genera fuera del ámbito estrictamente sanitario o lo que entendemos por contexto sanitario, ¿no? Hace ya unos cuantos años décadas, diría, ¿no?, que la OMS
nos dice que las condiciones de vida con las que nacemos, nos criamos, las condiciones de trabajo, las condiciones de ocio y tiempo libre, cómo nos relacionamos, los recursos que tenemos al alcance en nuestros territorios más próximos y las políticas sociales y de estado de bienestar que están más lejanas, pero que son muy relevantes a la hora de entender estas redes de protección social que entre todas nos hemos dado, ¿no? Y que comentaban pues, que no han sido sino consecuencia de la lucha de muchos y muchas como vosotros, son los verdaderos elementos que influyen en la salud de la población, ¿vale? Les llamamos determinantes sociales de la salud y, bueno, pues son todos esos determinantes o aspectos condicionantes que en forma de capas de cebolla, este es un modelo clásico que utilizamos en salud pública para explicar qué determina la salud de la población, ¿no? Van como permeando, ¿no? De lo más lejano a lo más cercano, hasta que los incorporamos casi en sentido estricto de la palabra, no incorpore, ¿no? Y se nos van acumulando, de forma que en función de la posición que tengamos en cada uno, ¿no? O de qué manera nos afecten todos estos determinantes, pues el potencial de desarrollo, mejor dicho, el máximo potencial de desarrollo de la salud, según a qué grupos sociales pertenezcamos, será desigual, ¿vale? Veis aquí que efectivamente el sistema sanitario tiene un papel chiquitín, ¿no? Importante, no lo descuidemos, menos en esta época en la que estamos, pero es pequeño. ¿Qué peso tienen estos determinantes, ¿no? Imaginaros que la salud de la población es como una tarta enorme. ¿Qué porcentaje de esa tarta podemos atribuir a cada uno de esos determinantes? Bueno, hay muchas estimaciones y son variadas, no siempre coincidentes, digamos, ¿no? Pero alrededor, ¿no? Si podéis, no veis, pero yo os lo digo, lo equivalente a la tarta que está pintado en naranja o amarillo y morado, ¿no? Que tiene que ver con cómo es el entorno físico y cómo es el entorno socioeconómico, tiene una capacidad explicativa de la salud en torno a la mitad. ¿Sí? Luego ya vienen las cosas de la genética, ¿no? Luego ya vienen las cosas de cuánto nos cuidamos a nivel individual. Todo esto es importante, ¿no? Si bebemos o no bebemos, cuánto fumamos o dejamos de fumar, si hacemos dietas, si corremos. Todo esto con lo que insistentemente, ¿no? A veces nos machacan, ¿no? Creo que también acertadamente, en el contexto de una consulta, ¿no? De un médico de familia, ¿no? Usted no tiene que no tiene que dejar de fumar. En realidad, tiene poca capacidad explicativa del conjunto de la salud poblacional. Y son precisamente todas estas condiciones de vida socialmente determinadas, ¿no? Las que están explicando por qué en esta sala, por ejemplo, en función del nivel educativo que tengáis, que hayáis alcanzado, el nivel educativo de vuestros padres o madres, si sois población, ¿no? Comentábamos antes con una compañera, si sois hijos e hijas de inmigrantes internos de otras comunidades autónomas de España, depende en qué barrio viváis, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Todo eso nos conforma, nos va cruzando como si fuera una telaraña de ejes de desigualdad y va haciendo que nuestra probabilidad de tener buena salud o no vaya variando, ¿vale? Y es un poco de esto de lo que quiero hablar. Bien. Las desigualdades sociales en salud, es decir, estas diferencias, ¿no? Entre la capacidad que tenemos de gozar de buena salud según sea nuestro origen social, ¿no? Dicho de manera sencilla, estas desigualdades son muy potentes, son muy importantes. Hace unos cuantos años, cuando, ¿no? Comentaba Luis que durante un tiempo trabajé en el Departamento de Salud, hay un epidemiólogo social muy importante, digamos, hizo un cálculo para ver cuánto de toda la mortalidad, digamos, ¿no? En Euskadi, en esos años, ya tiene unos cuantos años este cálculo, se le podía atribuir a diferentes factores. A ver si me explico, porque la idea es muy sencilla. Es verdad que el cálculo es un poco farragoso y explicarlo quizás también. Bien, el tabaco, ¿no? Ese gran enemigo de la salud pública sobre el que sin duda tenemos que seguir actuando y las instituciones es necesario que sigan actuando, ¿no? Para que la gente empiece a fumar menos y la que haya empezado deje de fumar. Según este cálculo, se le podía atribuir un 13% de las muertes ocurridas en aquel quinquenio.
Es decir, si todo el mundo en Euskadi, dicho de otra manera, hubiera muerto en ese periodo con la misma frecuencia que morían los que no fumaban, hubiéramos evitado un 13% de las muertes. Si este mismo cálculo o esta misma lógica la aplicamos a la desigualdad social, es decir, si todas las personas en Euskadi en aquel periodo hubieran muerto con la misma frecuencia que morían aquellas situadas en las capas socioeconómicas más altas, se hubieran evitado, se hubieran pospuesto, evitar no se evitan del todo, se hubieran pospuesto el 21% de las muertes, lo que hubiera equivalido a 11 muertes diarias. Imaginaros cualquier agente químico, cualquier aspecto de la salud pública, ¿no?, que hubiera generado 11 muertes diarias, ¿no? Pensemos en la pandemia, incluso, ¿no? Pues la desigualdad social, que la tenemos tan absolutamente integrada en un modo de organizarnos, ¿no?, desde probablemente el neolítico, ¿no?, y que es la forma que nos hemos dado, desgraciadamente, ¿no?, como sociedades, que nos hemos dado para organizarnos y generar esta vida social, genera un exceso de muertes que llegan, pues como os digo, hasta el 21%, depende de los cálculos, ¿no? Bueno, la desigualdad social no es buena. No es buena para la salud, ni es buena para nada en general. Voy a pasarme esta. Bien, esto todo, ¿cómo lo aterrizamos en nuestras ciudades, en nuestros territorios, ¿no?, en lo que pisamos, en la vida que hacemos en lo cotidiano, en nuestros barrios? ¿Cómo se aterriza en Bilbao? Miedo cuando Aburto está ilusionado por algo. Y si además está ilusionado por lo atractiva que es la ciudad, para que vengan turistas, más miedo, ¿no? Es verdad que Aburto, ha habido muchos aburtos. No vamos a pensar que Aburto tenga la culpa de todo, ¿no? Aburto es el último de unos cuantos aburtos que llevamos soportando durante 40 años, ¿no? Aburto, y Luis precisamente hablaba de la imagen de ciudad que tiene como ideal, ¿no? El ideal de ciudad y el modelo de ciudad al que estamos avanzando es el que precisamente Google, cuando introducimos la palabra Bilbao, refleja en sus larguísimas primeras entradas de imágenes, ¿no? Una imagen, desde luego, maqueada, ¿no?, poco real, muy centrada en un centro que no está ya, que no responde ya a las necesidades de las propias personas que vivimos en Bilbao, y que desde luego parece que se esté construyendo en contra de la periferia, en contra de los barrios, en contra del no centro, ¿no?, generando unas fracturas urbanas cada vez más relevantes. Yo creo que esto es un hecho, ¿no?, y creo que en lo cotidiano y con los datos, esto que estoy diciendo se sostiene de manera bastante clara. Bueno, pues estos otros mapas, que precisamente Luis también hablaba del mapa de la izquierda, son esos otros mapas de la ciudad de Bilbao con los que probablemente, o sí, no lo sé, Aburto no se ilusione tanto. Desde luego no se tendría que ilusionar tanto. Son mapas, podría haber puesto otros muchos, son mapas que reflejan una clara desigualdad territorial. Es verdad que hay un patrón de marcada vulnerabilidad en el sur, pero no solo. Bilbao tiene un patrón bastante claro, centro-periferia, ¿vale? Y en la periferia destacan varios barrios como especialmente vulnerables, como os imagináis. En todo caso, me parecía que este relativo, no este que tenéis a la derecha, que representa las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón en hombres por secciones censales. Ahí no se ve en realidad nada, no podéis encontraros como barrio, porque son secciones censales. Pero claramente ahí sí se ve que hay un sur especialmente, ¿no?, zonas del sur, secciones censales del sur de la ciudad, especialmente expuestas a mayor mortalidad que el promedio de la ciudad, en este caso por cáncer de pulmón, que es una causa de muerte con un claro componente socioeconómico, por otra parte, ¿vale? Y a mano izquierda tenéis el mapa de la distribución, por decirlo finamente, o desigualdad, o brecha absolutamente
a mí me llamó también muchísimo la atención, de la población infantil y juvenil que llamamos o que llaman vulnerable. ¿Sí? Y todo esto además con el propósito de, bueno, de repartir, porque es así, a los pobres, a los niños pobres, entre las escuelas, ¿no? A ver quién se lleva el mochuelo o a ver quién se lo puede quitar de encima, como hasta ahora ha estado ocurriendo. ¿Sí? ¿Por qué los barrios son importantes, ¿no? ¿Por qué una mirada que vaya hacia adentro de las ciudades es importante? Pues porque en el terreno, digamos, en lo físico, ¿no? En el territorio, es donde se aterrizan muchas de estas cuestiones que parecen a veces muy etéreas, ¿no? Javier Segura habla de que los barrios tienen unas características que van desde, bueno, pues qué tejido asociativo, ¿no? hay. Creo que estos barrios sois un muy buen exponente de, bueno, pues de la relevancia, y luego vamos a ver en términos de salud esto de estar más o menos unidos y tener cierto capital social, si protege o expone a problemas de salud. Ya os imaginaréis que lo que hace es proteger. Es importante saber con qué recursos cuentan los barrios, qué infraestructuras tienen, qué tejido productivo tienen, pero luego hay otra serie de elementos, ¿no? que van definiendo cómo son nuestros barrios, que tienen más que ver con cuestiones medioambientales. Nuevamente creo que Recalde es un ejemplo del impacto que tienen elementos muy disruptivos, ¿no? y de generación de contaminación al respecto, pero también antropológicos de cómo nos relacionamos entre sí, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos, ¿no? que Javier Segura los enuncia así, en realidad son determinantes sociales de la salud de nuestros barrios. ¿Sí? En función de qué características tengan nuestros barrios en todos estos ejes, probablemente sean más o menos saludables. Cierto es que, bueno, que nunca un resumen tan complejo de una realidad que en sí misma es muy compleja da resultados como inequívocos, ¿no? O sea, bueno, en términos de salud, luego el paisaje es más diverso de lo que quizás se espere. Bien, el capital social, os decía, ¿no? Barrios que tienen una participación, bueno, aquí le llaman participación cívica, le llamaban en este estudio, participación social, tejido asociativo. Muchos estudios a nivel internacional, aquí os traigo solo este, han demostrado que a medida que ese tejido, ese capital social aumenta, ¿no? Ese capital intangible que tenemos, solamente, aunque nosotras de manera individual no participemos, pero solo por el hecho de vivir en barrios en los que la gente sí participa, eso genera salud. Nos protege de muchísimas cuestiones en relación a la mortalidad, como es el caso, y otra serie de patologías y enfermedades, ¿vale? El capital social también tiene que ver con cuando vamos cada 4 años o el tiempo que sea a votar, ¿no? Esto también tiene impacto en la salud. Y aquí tenemos datos de Bilbao que hace un tiempo calculamos en OPIC y que tiene que ver con aquellos barrios, ¿no? Y lo hablaba antes con Miguel, aquellos barrios en los que se vota más. Habitualmente son barrios de nivel socioeconómico más alto, ¿no? Y tienen mejor salud. Aquí tenéis, ¿no? Esta es un poco la explicación causal de por qué, ¿no? De por qué cuando cruzamos el nivel de participación electoral por la frecuencia de diabetes en los barrios de Bilbao, ¿por qué vemos este patrón tan claro? Que igual los que no habéis visto nunca un gráfico de este estilo, pues no veis nada, son puntos. Pero bueno, yo os digo que más o menos a medida que crece la participación, desciende la probabilidad o desciende la frecuencia de vecinos y vecinas con diabetes. ¿Cuál es la lógica? Pues la que os he dicho. Aquellos barrios que se participa menos, nivel socioeconómico más bajo, el nivel socioeconómico bajo tiene una relación directa con la aparición de diabetes. ¿Sí? Otro aspecto muy relevante que tiene que ver también con el capital social o con la falta de capital social en este caso, la soledad no deseada, ¿no? Ese probable gran problema con el que ya nos estamos enfrentando en el ámbito de la salud pública y que seguramente irá siendo cada vez más relevante en los próximos años, ¿no? Datos para el conjunto de la comunidad autónoma, porque no tenemos para la ciudad.
un problema que aumenta con la edad, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Las mujeres presentan mayores tasas, digamos, de soledad no deseada, y un hallazgo interesante es que, a pesar de que el problema aumenta con la edad, el impacto de sufrir soledad no deseada tiene una mayor influencia en la salud física y mental de la población joven. ¿Sí? Con lo cual ya veis que el efecto de los determinantes sociales sobre la salud es complejo. No siempre es, como os digo, sencillo, ¿no? Sino que, bueno, tiene su aquel. En el ámbito del mercado laboral, ¿no? Creo que es un pensamiento bastante lógico y que cualquiera, sin necesidad de hacer grandes estudios, lo podrá pensar, y es que a medida que aumenta la precariedad laboral, ¿no?, a la que me enfrento, independientemente de cuál sea, si es que soy temporal, si es que tengo bajo salario, si es que no tengo capacidad de defender mis derechos, independientemente de cuál sea la dimensión, esto afecta negativamente a la salud mental y física de los y las trabajadoras. Bueno, pues con datos nuevamente de Euskadi vimos que efectivamente eso es así. Con lo cual, barrios en los que la frecuencia o la prevalencia de población y población joven, especialmente en situación de precariedad laboral, esto tendrá un efecto negativo y generará desigualdades en salud entre barrios o entre grupos sociales, sin ninguna duda. Y otro gran determinante, ¿no?, antes de aterrizar estos datos en Bilbo, otro gran determinante, que es cuántas zonas verdes, ¿no?, tenemos, y eso está muy relacionado con cuestiones como cuánta exposición tenemos a la contaminación, y últimamente sabemos que también está muy relacionado con cuánta exposición a olas de calor podemos evitar, ¿no?, o se evitan en función de la presencia de zonas verdes en nuestros barrios. No sé si hace un par de semanas o así se publicó un estudio muy potente que comparaba a Bilbao con otras 93 o 80, muchas, no sé si eran más de 80 ciudades en el conjunto de Europa, para ver el efecto que tenía, la influencia que tenía el efecto de isla de calor, ¿no?, esas concentraciones de calor que ocurren en algunas partes de las ciudades, ¿no?, en comparación con otros sitios que tienen más densidad arbórea o por lo que sea, o que están cerca de zonas de agua o lo que fuere, el efecto que tiene esto en la mortalidad. Y por primera vez, lo que digo, tenemos datos de Bilbao y me parecen muy interesantes. El primer hallazgo que llama mucho la atención, pues que en comparación con todas las ciudades de Europa, ahí veis una barrita roja en la parte izquierda, más o menos, del gráfico, que es la que representa la frecuencia que en Bilbao hay de densidad arbórea. Es decir, estamos a la muy cola, no es ya la cola, a la muy cola, ¿no?, en comparación con el resto de Europa, de presencia de árboles en nuestra ciudad, ¿no? Y no hace falta que os recuerde que hace 4 días en Lehendakari Aguirre han estado talando a destajo, ¿no? Detrás de nuestra escuela, no sé qué problema había con el único árbol que teníamos plantado, racarra. O sea, bueno, no sé, la política municipal en torno al reverdecimiento, ¿no?, y lo que desde Europa se nos viene diciendo hace tiempo, ¿no?, de la importancia de reverdecer las ciudades porque tienen un efecto muy positivo tiene un efecto protector, al menos, de muchos problemas de salud. Bueno, pasa bastante por alto en nuestro contexto, ¿no? El estudio decía lo siguiente, que más del 43% de las muertes que en Bilbao se dieron, creo que los datos son de 2015, que en Bilbao se dieron, que son pocas, claro, a ver si nos entendemos, que somos una ciudad en relación a muchas otras pequeña, pero el 43% de esa mortalidad se podía haber evitado si la densidad arbórea de la ciudad hubiera llegado al 30%. ¿Sí? Y estamos como en un 5,9, 5,2%. Publicado en Lancet, que es como una super revista de estas. Bien. ¿Qué sabemos de nuestros barrios, no? Que sabemos, hemos hablado algo de Bilbao, hemos hablado mucho de determinantes, y es cierto que la realidad es tan tozuda que aunque no tuviéramos datos exactamente para Bilbao o sus barrios, estos modelos más generales que nos hablan de que las condiciones de vida tienen mucho impacto en la salud
ya nos valdrían para nuestro contexto. Pero bueno, tenemos algunos datos. Hace unos cuantos años, desde el grupo de investigación, ayudamos al ayuntamiento a diseñar el primer plan municipal de salud que ha tenido la ciudad y que está ahora vigente. Y ese plan de salud estuvo precedido por un diagnóstico del estado de salud de la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, algunos datos los he sacado de ahí para, bueno, mostraros un poco cómo estamos. Bien. Esperanza de vida. La esperanza de vida es un indicador muy duro, ¿no?, que tiene en cuenta, efectivamente, los años potenciales, ¿no?, que nos esperan vivir en un contexto teniendo en cuenta lo que ha pasado con anterioridad, ¿no?, en ese mismo contexto. La esperanza de vida en Bilbao tiene una brecha casi de 6 años y pico entre los hombres, de los barrios más y menos favorecidos. Ahí os he marcado, no vais a ver nada, los barrios que estáis incluidos en la plataforma, los barrios del Distrito 7, ¿no?, más San Adrián, ¿no?, que pertenece al Distrito 5. Eso es. Bueno, si os fijáis, y ya os adelanto, ¿no?, un poco de spoiler, varios barrios que están en la plataforma, pues están francamente, bueno, están relativamente al conjunto de la ciudad y a los barrios mejor posicionados bastante mal. Sí, y dentro del Distrito 7, pues hay, en este sentido, importantes variaciones, ¿no?, importantes desigualdades que a su vez se deben a esas desigualdades en las condiciones de vida, ¿no?, de las que hablábamos, y de las características de los barrios y de la provisión de servicios, recursos, etcétera, etcétera. También traía yo algunos datos de renta, ¿no?, y de porcentaje de personas que han solicitado el salario, la renta de garantía de ingresos, ¿no?, y como también tiene esto un patrón por barrios marcado. Os marcaba que al menos en 2019, a excepción de Amézola, efectivamente el resto de barrios también pues están relativamente, ¿no?, en relación al conjunto de Bilbao, pues en una posición claramente inferior, ¿no?, ocupando de hecho las primeras posiciones, pues Peñascal, Uretamendi, etcétera, etcétera, sí, en cuanto a renta total. Cuando miramos otros indicadores como cómo son nuestras viviendas, ¿no?, cómo se distribuye la calidad de las viviendas en nuestra ciudad, y en este caso nos fijamos en las viviendas que no tienen ascensor, ¿no?, que además de ya per se ser un indicador probablemente de la calidad, digamos, del edificio en sí, también es un factor de riesgo de soledad no deseada, como os podéis imaginar, ¿no?, porque dificulta la accesibilidad. Y habitualmente personas de mayor edad son las que se ven más intensamente afectadas por esta barrera en los edificios. Pues nuevamente, ¿no?, tenéis barrios diversos y nuevamente pues con algunas diferencias sustanciales. Uretamendi, Peñascal, pues en el conjunto de la ciudad con la frecuencia más alta de edificios sin ascensor, ¿no? Claro, no hablo de los barrios mejor situados, ¿no?, y son habitualmente los mismos que os podréis imaginar, ¿no?, porque ya os digo que la realidad es muy tozuda. Bien, ¿cómo estamos de establecimientos como bares o estancos, ¿no? Bueno, efectivamente, claro, es imbatible el casco viejo en bares, ¿no?, que efectivamente ya no sé qué porcentaje de esos bares pues no son utilizados ni transitados por los vecinos y vecinas del barrio ni del resto de Bilbao. Un alto porcentaje de barrios, o esa de barrios de bares. Y en ese sentido, pues bueno, el Distrito 7 se mantiene, el Distrito 5, perdón, se mantiene en una posición bastante intermedia, ¿no? Los estancos, pues nuevamente, dentro del Distrito 7, pues veis quién destaca, ¿no? Arriba del todo está Uretamendi y el resto, pues bueno, tienen una frecuencia más promedio de Bilbao. Cuando miramos la participación social, ¿no?,
y hablábamos de lo importante que es o el significado social que tiene el hecho de decidir ir a votar, ¿no? Porque eso implícitamente ya tiene un determinado perfil detrás. Esto se correlaciona lógicamente con los barrios que más y menos participan, nuevamente, ¿no? Hay como un cierto gradiente social, ¿no? Un gradiente entre los barrios, de forma que Amézola sería el barrio con mayor participación social y nuevamente Uretamendi el que menor participación social muestra. En este caso fueron las elecciones de 2015, ¿vale? Y aspectos de capital social por barrios, soledad, que no sabemos si es no deseada, porque aquí simplemente es el porcentaje de personas de más de 65 años y de más de 75 años que viven solas, ¿vale? Puede ser deseado o no deseado, en función también del capital social precisamente con que cuente esa persona, ¿no? En todo caso, bueno, pues hay barrios que francamente se encuentran peor en este sentido que el Distrito 5, pero bueno, son frecuencias relativamente altas, ¿vale? Las que también se muestran en los barrios. Todos estos datos, que así dichos son como bastante rollo, ¿no? Están todos disponibles en la página web de nuestro grupo de investigación, ¿vale? Para que cualquiera, siendo de estos barrios o de cualquier otro, pueda hacer uso libremente de ellos, ¿vale? ¿Zonas verdes en los barrios? Pues bueno, por fin, ¿no? El barrio que hasta ahora parece como que puntuaba peor, ¿no? En muchos determinantes sociales de la salud, pues lógicamente, ¿no? Porque ya solo le faltaba, ¿no? Si orográficamente se encuentra donde se encuentra, pues tiene una exposición a zonas verdes mucho más elevada que el resto de barrios. De hecho, es la más elevada de todos los barrios de Bilbao, ¿sí? Cuando miramos indicadores de salud, que esto la verdad es que bueno, son digamos cálculos o análisis un poco más complejos, ¿no? Tenéis en la izquierda insuficiencia cardíaca, EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y hipertensión arterial. Bueno, quiero decir, la imagen tampoco es unívoca, como os decía antes, ¿sí? Que hay cierta variabilidad en función de los indicadores que se miden. Pero en todo caso, una gran variabilidad entre barrios que en función del indicador que se mide y de cuál sea el determinante de la salud más importante en ese caso, pues seguramente aparecerá mejor o peor valorado o mejor o peor en este ranking, digamos, ¿no? De salud. Bueno, y vamos terminando. Hemos podido, yo a veces hablo en este plural, ¿no? Muchos de estos análisis ni siquiera los he hecho yo, ¿no? En este caso los calculó Unai, que está ahí al fondo de la sala, y que a mí me parecen llamativos y duros. Tenemos aquí el porcentaje de personas que han recogido de las farmacias, de alguna farmacia, un fármaco antidepresivo o para la ansiedad. ¿Sí? Tenéis mucha información. Barras rojas mujeres y azules hombres, ¿vale? Y la línea olvidaros. Tenéis ordenado el gráfico en función de cuánto consumen o cuánto fármaco han recogido las mujeres, ¿vale? Y veis como, bueno, pues sois barrios en los que las mujeres y también los hombres, pero las mujeres se encuentran en las posiciones de mayores consumos de antidepresivos y ansiolíticos, ¿no? Y esto creo que tiene un significado en términos del estado de salud y el malestar o bienestar emocional muy potente, ¿no? Bueno, quiero decir que yo creo que a esto habría que darle una vuelta de qué es lo que está pasando. Bueno, yo creo que probablemente sea fácil llegar al diagnóstico de lo que está pasando y bueno, y darle un poco de salida. Es verdad, ¿no? Y solo traía esto, que nada tiene que ver con los barrios, pero porque me parece que el género, la desigualdad de género, es un determinante de la salud de primer orden.
que cuando hablamos de barrios parece que solo atendemos al territorio y a la diferencia geográfica, ¿no? Pero dentro de cada territorio, ahí se entremezclan otras muchas cuestiones, ¿no? Y habitualmente, como sabréis, y si no yo os lo cuento, las mujeres, a pesar de que tenemos una esperanza de vida mayor, habitualmente, ¿no? Mostramos peores indicadores de salud, tanto física como mental. ¿Sí? Hay como una cierta paradoja, que de hecho es como, bueno, se estudia bastante, hay mucha investigación hecha al respecto de por qué ocurre esto, y en términos de salud mental, me refería a que en términos de salud mental, esa desigualdad de género es muy relevante, ¿no? Tanto si miramos los síntomas de depresión o ansiedad en mujeres y hombres, como los diagnósticos que los médicos y médicas de familia o los psiquiatras nos ponen a mujeres y hombres, como cuántos psicofármacos consumimos mujeres y hombres, el patrón es clarísimo. Mayor desigualdad en las mujeres, que probablemente indique que tenemos vidas, ¿no? Y vivimos en condiciones de vida más sufrientes, digamos, ¿no? Vidas que nos hacen sufrir más en términos de malestar emocional y que se reflejan en estos datos. Que en la derecha veis, ¿no? Son datos sacados de la historia clínica de Osakidetza para el conjunto de la población de la comunidad autónoma. Son diagnósticos de depresión por sexo y veis cómo de manera muy clara aumentan en ambos sexos, ¿no? Pero cómo en las mujeres hay un aumento desproporcionadamente mayor, ¿no? Y que en las edades mayores, bueno, pues los diagnósticos en las mujeres son brutales, ¿no? Esto probablemente, si lo tuviéramos por barrios, nos daría también bastante información del ámbito de la salud mental, ¿no? Y a qué cuestiones relacionadas con nuestros barrios se pueden deber esas diferencias. Y ya termino con esta última gráfica, que abajo os pongo, ¿no? ¿Y si en todos los barrios muriéramos, ¿no? Tuviéramos tasas de mortalidad, digamos, como la que tiene Indautxu, ¿no? ¿Qué pasaría en los barrios? ¿Cuánta muerte se podría evitar? ¿No? Estos términos suenan un poco duros, pero bueno, me refiero a si la frecuencia de mortalidad en Indautxu es baja, en el resto de barrios, ¿cuánto exceso de mortalidad hay, ¿no? Porque entendemos que si en Indautxu se mueren poco, se mueren lo que se mueren, morirse más que en Indautxu ya está marcando un exceso, algo que no tendríamos por qué soportar, digamos, ¿no? Como sociedad, como ciudad, como tal. Bueno, pues, en fin, hay unos cuantos, ¿no? Hay algunos cuantos barrios pico. Es verdad que la muestra, ¿no? El número de fallecimientos en cada uno de los barrios en 4 años no es muy elevado, entonces todas estas estimaciones a veces, cuidado, ¿no? Cuidado con el tamaño de la muestra que estamos utilizando, ¿vale? Pero en todo caso, bastante consistente con la realidad cotidiana, ¿no? Nuevamente, Uretamendi, Turrigorri, Peñascal, Bilbao la Vieja, San Francisco, que no había salido hasta ahora, pero claro, es otro gran protagonista de esta brecha o estas quiebras urbanas, ¿no? Y su efecto en la salud. Txurdinaga y Otzar, y básicamente y Casco Viejo. ¿Sí? Bueno, pues con esta depresión colectiva que igual os he provocado, pero esperando que le demos la vuelta para que, ¿no?, hagamos fuerza y nos creamos que realmente hay cuestiones por las que merece la pena movilizarse, ¿no? Algunas conclusiones que me podría saltar en realidad, porque igual luego, además, si alguien quiere comentar algo, lo que sea. En fin, los barrios tienen un potencial de acción brutal. Los barrios nos permiten darnos cuenta de qué factores en lo cotidiano nos permiten hacernos conscientes, ¿no? Hace ese pequeño clic para hacernos conscientes de qué pequeños aspectos relacionados con la vida cotidiana tienen impacto en nuestra salud, ¿no? Pero una cosa muy importante que debemos tener cuidado cuando trabajamos en barrios y con esta perspectiva tan local. No perder nunca de vista el ámbito más estructural. Sí, vivimos en un sistema, ¿no? Un sistema que ahora llamamos capitalista avanzado, lo que fuera, ¿no?
Porque encima hay mucha gente y hay mucha gente que son de asociaciones y de organizaciones, lo cual también es gente que grita, que pringa y que a la vez somos altavoces en nuestros foros y ámbitos, ¿no? Y dentro de ese listado estaba el tema de las inversiones que lo he comentado y bueno, no sé, Arrate. Sí, bueno, aparte de las inversiones públicas en general, bueno, pues una de las reivindicaciones que traemos es la de la autopista, que es verdad que bueno, pues este último año se ha llegado, parece ser, a algún acuerdo con las instituciones, pero bueno, todavía los plazos que nos proponen son larguísimos y todavía lo único que tenemos son buenas palabras. Lo que tenemos es mucho trabajo por delante, porque nos dan un plazo de 10 años, por ejemplo, en el tema de la autopista, para que se cumpla. Eso es, bueno, pues de aquí a 10 años puede pasar cualquier cosa si no estamos pendientes, ¿no? De momento solo tenemos buenas palabras. Entonces, una vez más, pues en ese tema seguimos teniendo que estar ahí y que presionar. Sí, otro de los temas es el tema del metro, la línea 4 del metro, que también ahora de la manga se sacaron un recorrido nuevo, se supone que bajo un proceso participativo, que para nada ha sido participativo, y que de las pocas aportaciones que nos han permitido presentar no se ha recogido casi ninguna. Entonces, que en ese sentido seguimos reivindicando el trazado que estaba previsto inicialmente, que se presentó oficialmente en 2012 y que era Recalde-Moyúa-Matico, que creemos que está más pensado en la movilidad de los vecinos y vecinas de Recalde. No lo que se plantea ahora, que al fin y al cabo está pensado más para la llegada de gente que viene de otros municipios que para el propio barrio, ¿no? Entonces es un poco lo que se pretende. En ese sentido decir también que no es que lo estemos pidiendo porque sí, sino es que todos los partidos políticos lo firmaron tanto en el Parlamento como en Diputación que lo iban a promover. Y al final, una vez más, nos han engañado. En ese sentido, la autopista, tanto la autopista como el metro, son los dos, no sé, como las dos grandes piedras que tenemos en la zona, pero que curiosamente cada vez que hay cambio de nuestros representantes de alcaldía o de diputación, que no quiere decir que sea de partidos, cada legislatura empezamos un ciclo. Cambia la legislatura, o sea, cambia las 3 legislaturas del que está gobernando y volvemos el ciclo. Y al final todos son promesas y nunca se acaba de ejecutar. Entonces también es un poco ese hartazgo, es lo que en estos dos temas grandes, que son los que han motivado inicialmente el tema de la plataforma, y luego hemos ido recogiendo algunos más que probablemente la idea es continuar haciendo más cosas para recoger de todos los barrios y de cada zona las necesidades específicas, ¿vale? Sí, tenemos también la mejora de accesibilidad de los barrios altos, que bueno, pues aquí tenemos mucha representación de, ya sabéis cuáles son, Uretamendi, Peñasca, Leveto, Laza y bueno, también Artazu y demás, pues en todo el tema de accesibilidad, cuánto tiempo se lleva peleando y bueno, y lo que tenemos todavía por hacer, ¿no? Sí, el tema de la educación en la zona, que ha salido antes. La situación de los colegios de la zona no es porque sí, es porque ha habido una política de que potenciar que el alumnado de Recalde, con todo lo que supone, estudie fuera de la zona. Es decir, al final los espacios de convivencia, de relación y de todo, hoy en día están hasta deslocalizados. Nosotros ya decimos que se está convirtiendo en barrio dormitorio desde la infancia, lo quieren convertir, y que en vez de hacer campañas de caminos escolares, que se hagan campañas hacia los autobuses escolares. En ese sentido, lógicamente pedimos la mejora tanto de edificios como de la oferta educativa. Y así como ejemplo clave del año pasado, que se intentó que en toda la zona, en un distrito de 40 y pico mil habitantes, 48.000, solamente haya un centro con bachillerato y encima fuera bachillerato general. Es decir, que ni tan siquiera prepararía para que el alumnado de Recalde, del distrito de Recalde, fuera a la universidad. Es decir, cuanto más pobres, más tenemos que gastarnos en desplazarnos y en todo para tener una oferta educativa equitativa. Entonces también era otro de los ejes, pues bueno, que también está por ahí, ¿no? Sí, también mencionar el tema del deterioro de la atención sanitaria, que bueno, ya sabemos que se han hecho movilizaciones en los ambulatorios, que eso, bueno, como Amaya bien ha comentado, estamos viviendo un desmantelamiento de la sanidad pública, pero aparte también de la situación de los ambulatorios de Osakidetza, tenemos otros servicios en el barrio que, bueno, que están en peligro, ¿no? Está el tema de la atención psicológica infanto-juvenil, que se va a trasladar fuera, próximamente fuera del barrio, y bueno, el tema del módulo psicosocial, que con tanta lucha se consiguió y tantos años lleva, siempre está también en peligro, ¿no? De desmantelamiento. Entonces, todas estas cosas son cosas que no podemos perder. O sea, aquí no podemos permitir que esto vaya en deterioro. Luego también, y sobre todo esto igual ha sido más también desde los propios barrios altos, ¿no?
todo el tema de aparcamiento y los problemas que hay. Lo que pedimos de alguna forma como plataforma, entendiendo que cada barrio tiene su peculiaridad, es apoyar las iniciativas que desde cada barrio se propongan. Es decir, hay barrios que están solicitando la OTA, hay barrios que no las quieren, que son los propios vecinos y vecinas que tomen parte, pero que se les haga caso de una vez, porque quien la está pidiendo hace mucho que no se la pone, y quien no la está pidiendo, pues parece o que se la quieren imponer o que bien no se sabe qué va a pasar, ¿no? Todo desde ahí. Sí, finalmente, bueno, pues hay muchas peticiones que llevamos tiempo haciendo, mejoras en el alumbrado, limpieza, mantenimiento de la jardinería, cosas que son muy simples que el ayuntamiento tendría que hacer por defecto, que aquí en nuestros barrios hay que solicitarlas muchas veces, ¿no? Con todo el esfuerzo que eso requiere de andar pendientes, de que las hagan. Y bueno, y una vez más unido todo esto al tema de la participación ciudadana, que como ya hemos mencionado varias veces, bueno, es un teatro, es un mero teatro por parte de las instituciones. Nos hacen perder el tiempo a las asociaciones vecinales en bueno, pues eso, escenificando esta participación ciudadana, en la que nosotros consensuamos propuestas, las hacemos llegar con todo nuestro tiempo dedicado a ello, y luego acaban en un cajón para que, bueno, pues vengan un día y hagan cualquier cosa, ¿no? Nos planten una fuente o algo que no hemos pedido y sigamos sin tener el alumbrado, el asfaltado o las aceras que necesitamos, ¿no? Esta pelea continua. Y bueno, pues básicamente estas son las reivindicaciones con las que hemos partido en la plataforma, que habrá muchas más. Y bueno, decir un poco que en adelante, así como cierre, pretendemos organizar movilizaciones, varias movilizaciones, y una de ellas, o la que tenemos, la primera que tenemos a partir de ahora, es la del 18 de marzo, que vamos a hacer una manifestación. Tenemos el recorrido, no sé si lo tenéis por ahí. Bueno, ya sí. Publicaremos el... Sí, bueno, partiría de la plaza de Recalde y bajaría pues por Irala hasta la plaza de Zabalburu, luego recuperaríamos por Autonomía y subiría luego por Gordóniz para finalizar en la plaza de Recalde de nuevo. Bien, ahora vamos a abrir, si os parece igual, un turno de preguntas, pero antes sí que os queremos comentar una cosa, y es que aquí hay una serie de personas que estamos dedicándole nuestro tiempo y nuestra alma en todos estos proyectos y, bueno, pues en todas estas reivindicaciones. Necesitaríamos más ayuda por parte de la ciudadanía y de nuestros barrios. Creo que es necesaria la implicación de nuestros convecinos y convecinas, en definitiva, pues para luchar por mejorar nuestros barrios y sobre todo para revertir esta situación de desprecio por parte de las instituciones a la que nos estamos viendo sometidos desde hace años. Estas movilizaciones tienen que partir de por la dignidad de nuestros barrios. Hay que luchar porque nos respeten como barrios. Y bueno, no sé si algo más. No, yo lo único que igual comentar también, que el agradecimiento que hacía Maya, también hacerte el agradecimiento porque creo que nos has contextualizado y al final cosas que nosotros trabajamos o nosotras como vecinos y vecinas que vivimos aquí, que intuimos, al fin y al cabo también que todo esto está estudiado y que es una forma de demostrarlo también, ¿no? O sea que también es súper importante también en ese sentido porque también nos carga todavía más razón, porque está demostrado que esto afecta a nuestra salud, ¿no? Y luego también que antes nos felicitabas un poco por el éxito de organización y tal, también decir que aunque esto se ha estado moviendo más desde una pequeña comisión, o no tan pequeña, porque finalmente nos vamos juntando, es 18 o 20 personas, que también hay que decir que el manifiesto se ha pasado por 76 organizaciones y todo el mundo lo ha distribuido también por su WhatsApp y por todo, ¿no? O sea que realmente, por eso aquí hay mucha gente también y muchas caras que también son incluso de otras asociaciones o de otros movimientos sociales del barrio, ¿no? Que también hay que ponerlo en valor y que un poco lo que se pretende con esa manifestación es intentar que salga cuanto más gente de nuestros barrios mejor, por ponerlo también en el mapa y también que se vea y que se nos oiga, ¿no? Porque más claro ya no lo podemos decir, ya eso nos queda decirlo más alto o con más colorido, porque incluso lo de los chalecos también animaremos para que la manifestación la gente lleve chaleco y se nos vea todavía más, ¿no? Y bueno, no sé, igual dejamos también paso por si alguna duda, alguna aportación, alguna aclaración o... Sí, adelante, a ver si se te escucha desde aquí.
Casi muere un sureño más. Casi muere Hola, un sureño buenas tardes a más. todos. Yo quería preguntar sobre todo si esta nueva plataforma tiene alguna intención de presentarse a las elecciones municipales o forales, y si la respuesta es no, ¿cómo se va a procurar que no se instrumentalice por ningún partido político? Muchas gracias. Bien, efectivamente no tenemos ninguna intención de presentarnos a ninguna, en principio no tenemos ninguna intención. Por otro lado, sí que te comentaremos que a nivel de las distintas plataformas que han surgido hasta ahora, y la intención de esta es no politizar este movimiento. Hemos tenido especial cuidado en eso. Hay personas en estas plataformas, en esta en concreto que se ha creado ahora, que militan en partidos políticos, pero acuden a nuestras reuniones a título individual, ¿de acuerdo? No como representantes de un partido político. Sí que ha habido algún intento, no lo niego, de igual politizar en cierto modo este movimiento, pero este es un movimiento que surge de la ciudadanía y para la ciudadanía, y para defender los derechos de todas y todos. Luego hay partidos, normalmente de la oposición, lógicamente, que luego apoyan nuestras movilizaciones, etcétera, y que bueno, pues se acercan a nuestras manifestaciones, concentraciones, etcétera. Pero desde luego no hay ningún partido detrás de este movimiento. Sí, de todas formas también el tema es que estaría bien que mirásemos qué votamos, quién quiera votar. Es decir, porque puede haber gente que por convencimiento no quiera votar. Entonces, en ese sentido, pues vale. Lo que pasa es que al final todo este tipo de cosas, yo creo que Amaya también lo ha explicado muy bien, que era lo que comentábamos, al final lo que generan es desilusión. Entonces, al final es un desengaño, dices, es que no hacen estos, ni hacen otros, ni hacen ninguno, ni nada. Entonces nos lleva a quedarnos atrás. ¿Esto qué significa? Que gente que sí vota, su voto vale bastante más que lo de nuestros barrios porque votamos menos. Entonces, al final esto no es que nosotros no vamos a orientar ningún voto. Lo que sí creo que es conveniente es que sepamos bien a quién se vota, a quién no se vota, nos leamos los programas electorales, si hay intención de votar. Si alguien no tiene intención de votar, lógicamente es libre, porque hay quien no cree ni en el sistema democrático, ni en las elecciones, ni en los partidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que como plataforma plural tenemos que recoger cualquier tipo de iniciativa, y aquí lo que nos une está claro que son las mejoras en la zona, que también lo hemos debatido bastante. También hemos tenido propuestas de gente para entrar, también ha habido alguna que hemos comentado que no, pero porque lo que estamos buscando es sumar, y sumar para poner el foco, sea quien sea. Está claro que finalmente el dinero público, creo que lo comentaba antes, lo administran representantes de partidos políticos en las instituciones públicas, y nuestro cometido es exigir que aquí se invierta. Ese es nuestro cometido principal, sin entrar de qué color sea ni de qué pie coge, Estamos incluso barajando la posibilidad de organizar una mesa redonda a la que invitaríamos a todos los partidos, y pues para que tengáis criterio a la hora de votar, qué se vota, qué proponen para nuestros barrios y qué es lo que estamos votando. Hola, ¿me oye? ¿Habéis pensado en intentar hacer una iniciativa legislativa popular para que obliguéis por norma y por ley al ayuntamiento a forzar y dotar económicamente los proyectos que tenéis? Lamentablemente estamos chocando una y otra vez con el mismo muro, el ayuntamiento, en todas las instituciones, el ayuntamiento, la diputación y demás. No descartamos esa posibilidad, pero es cierto que cuando nos hemos presentado iniciativas, propuestas de moción, por ejemplo, en el ayuntamiento, la respuesta por parte del equipo municipal, es decir, del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi, ha sido la misma. Nos han tirado absolutamente todas las propuestas abajo. Y además, pues con vaguedades, porque evidentemente no se mojan para nada, siempre hablan de impulsar estos proyectos y demás. Nunca hablan como ha hablado, por ejemplo, el alcalde de Bilbao cuando se refiere a la exigencia de que llegue el tren de alta velocidad a Bilbao, que habla de que a ver cuándo, que exige que llegue de una santa vez. Nunca se ha mostrado con esa vehemencia para nuestros proyectos, y nunca ha hablado con ese nivel de exigencia, ni siquiera. Quiero decir, el mismo tono de voz es distinto cuando habla de otros
proyectos que él defiende y de los nuestros, que los tiene completamente aparcados, por mucho que diga. No lo descartamos, pero es difícil, no lo niego. Yo quiero añadir que como plataforma tenemos un recorrido todavía muy pequeño, o sea que todo esto está por debatir. Invitamos a todo el que quiera venir a debatir y a proponer cosas, porque todavía hay muchas cosas que no hemos pensado. Bueno, muchas gracias por vuestro tiempo. Acabas de decir que nos invitáis a participar y a debatir, a particulares o asociaciones. Simplemente es una pregunta formal. ¿Cuál es la manera? ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, desde nuestra asociación del barrio de Peñascal, Estoqui, y desde la emisora Iturri Ratia, para participar y debatir con vosotros algunas propuestas de las que habéis planteado? Bueno, y aparte del partido político, presentaros como tal, pues, es muy prontito, pero creo que sería un puntazo. La verdad que podríamos dar una buena hostia. ¿Cómo hacemos para poder quedar con vosotros y debatir? Bueno, como digo, esto es un embrión. Estamos creando una plataforma, no es fácil. Estamos haciendo reuniones periódicas. Os invitamos a que os acerquéis. En principio os podéis acercar aquí, darnos vuestros datos. Tenemos un grupo de WhatsApp a través del cual concretamos las fechas de reunión, etcétera. Os invitamos a todas y a todos aquellos que queráis participar en este proyecto y que queráis hacernos llegar reivindicaciones de vuestros barrios, porque es muy importante. Vamos a intentar ser altavoz de esas reivindicaciones. Os invitamos a que os acerquéis por aquí, nos deis los datos, pues para que os incluyamos ese grupo de WhatsApp, etcétera. Sí, sino a través de WhatsApp, quiero decir, por alguno de nosotros, porque yo creo que a la mayoría, a muchos os habrá llegado por WhatsApp. A través de ahí perfectamente también se puede mover. La idea es crear también algún grupo en redes sociales, pues igual a través de Facebook y demás, pero bueno, iremos dando paso poco a poco. Y bueno, no sé si... sí. Yo la pregunta va dirigida al tema de la salud y los barrios. En la exposición que has hecho, evidentemente no se entra en detalle, pero sí me gustaría saber si dentro de ese estudio al que podemos acceder se llegan a detalles, por ejemplo, sobre salud mental, diabetes, tensión, la obesidad infantil, etcétera, si esos temas concretos salen a relucir en ese estudio. O sea, todos los datos, incluidas muchas de las cuestiones, no sé si exactamente todas, pero muchos indicadores de salud, entre los que están los que has citado, están todos disponibles en un sitio que se llama OPIC en Datuac, pero es un poco así, no sé, de alguna manera ya os los puedo... Y si no, pues OPIC, que es el grupo de investigación, y datos. Y ahí es una plataforma para poder buscar y hacer estos gráficos de manera tal. Para que no se halle con estas cuestiones, también hay un libro entero, que también está en PDF entero en la web, que recoge toda la parte del diagnóstico del que os hablaba, como estadístico, digamos, ¿no?, por barrios, del estado de salud de la ciudad. Entonces, solo con poner diagnóstico de salud Bilbao, ahí aparece todo el PDF larguísimo con un montón de datos igual más fácilmente manejables. Pero sí, hay mucha información. No, si no hay más preguntas. No. Pues nada, muchas gracias a todos por venir.